Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Queremos agradecer antes que nada a Dani, a Ale y a Lalo, que no lo veo por aquí, pero y por a allá Chip anda. y a Emilio Treviño, que están aquí. Y aquí tenemos en backstage a dos amigos adorados, Emilio Treviño y Chip, que están siendo la porra de este episodio. Obviamente también queremos agradecer al hermosísimo Hotel Genève, la casa de la Cinemafia, siempre por abrirnos sus puertas y tratarnos tan bien y recibirnos siempre con los brazos abiertos. Amamos el Hotel Genève. Vengan a quedarse al Hotel Genève, vengan a sus restaurantes, vengan simplemente a ver esta belleza de hotel que amamos y nos encanta estar aquí. Y ahora sí, le damos la bienvenida a uno de mis mejores amigos, mi querido Santi García Galván, productor, enciclopedia de cine. Nos encanta tenerte siempre aquí. Muchas gracias. Y no venías desde Forrest Gump, ¿no? Exacto, no, y que además desde Guillermo del Toro. Desde Guillermo del Ese fue el Toro. último. Aquí fue también, sí. Sí, pero Forrest Gump además se borró. Se nos perdió ese episodio. Es el episodio perdido de la Cinemafia. Hay que repetirlo. Exacto, hay que repetir el de Hay que Forrest Gump, repetir porque Forrest además Gump. fue un Estaba gran bastante episodio. bueno, güey. Estaba Ese buenísimo ese episodio. Me Nos dio mucho divertimos coraje. mucho, nos divertimos Sí, sí, sí. muchísimo. Sí, con caray. ese episodio, Pinche pero Jenny. Lieutenant Dan lo borró. Sí. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hablar de una película, de un gran clásico que se llama Casablanca. Y esta sección se llama ¿Por qué ver los clásicos? ¿Por qué ver Casablanca? Ok. Últimamente he escuchado, no a una, sino a varias personas que me dicen que les caga Casablanca. Entonces, por eso sentí la ¿Cuántos años imperiosa tenían? necesidad. Sí, o sea, gente joven. Entonces, sentí la imperiosa necesidad de hacer este especial porque a mí me gusta bastante y se me hace una gran película, a pesar de que sí puede parecer medio anacrónica en algunas Bueno, cosas. es que es una película de otra época. Es una película de otra época y eso es lo que yo siempre digo. Y Que se vale. cuando ves una película tienes que tener en mente el contexto y la contingencia en la que fue realizada, Sí. porque si no, o sea, tienes que entender por qué cuando Hitchcock hizo Los pájaros, que la gente se volvía loca y ahorita los ves y se ven de goma No, y dan pero risa, en este caso va mucho más allá, porque Sí. en este momento estamos viviendo una transformación social que ya lleva un rato ocurriendo y en aquel entonces vivía el mundo un machismo a ultranza internacionalizado, o sea, eso era global, el machismo Exacto, era global. La Warner no permitió que al final de la película ella se fuera con él, porque ella no podía dejar a su esposo. Y esto es, o sea, en este momento en la vida, hoy en día, pues evidentemente nadie lo entiende y pero nos parece escandaloso. Deja tú el machismo. ¿no? A mí lo más importante aquí es la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que le da contexto absoluto a toda la película. Bueno, pero Entonces, hasta los actores, porque hubo Exacto. más de 30 actores en la película. Eran 34 actores, de los cuales solo 4 eran americanos. Exacto, Los otros 30 exactamente. venían de todos lados huyendo O de sea, los nazis. No, hay que saber desde el principio cómo nació esto, ¿no? O sea, bueno, Sí. cae A la ver, Segunda Guerra Mundial. Contexto. Cae la Segunda Guerra Mundial. La película se graba durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Bueno, Eso es cae muy la Segunda Guerra importante. Mundial. Muy importante. Y eso es importante. Estados Unidos se declara neutral. Correcto. Europa, Al pues, principio. los nazis se empiezan a apoderar de todo el mundo, un chingo de presos, campos de concentración, hay gente que huye a América para salvar su vida. Y luego cae lo de Pearl Harbor. Estados Unidos se le declara la guerra a los ejes. Y por ahí había una obra de Exactamente. teatro perdida. Entonces, Una obra de exacto. teatro que nunca se estrenó, Exactamente. además, que se Sí. llama Everybody Comes to Rick's. Exacto. ¿no? Sí. Y entonces esta obra de teatro perdida la lee un ejecutivo de la Warner, Cook, me parece que se apellidaba, No, algo así se por el estilo, llama. y él la califica como algo muy sofisticado y muy loco y muy, que no tenía ningún sentido. O sea, pero pero esa obra de teatro Inédita. estaba... Ajá, pero, nunca se presentó como pero obra de estaba teatro. ubicada temporalmente en la Segunda Guerra Mundial. Según o entiendo, la adaptaron para que... te voy a decir algo. según entiendo, sí, acaba de ser Sí. escrita Ah, y ok, no acaba había de ser. sido presentada. La única diferencia Ok. es que la obra no tiene esta parte amorosa de Rick y Ilsa. Entonces, no tiene varias partes, varios de los personajes sí, tampoco entonces existen. nada más lo que tiene Es la parte obra de la es reescritura. que hay un bar que se llama Rick's y Ah, que, ok. y que
le abre las puertas a gente Era refugiada. el Refugiados, Hub, ok. bueno, y a Exactamente. todos los espías. Y a los porque era el espías, Hub y a de los los nazis espías y a incluso. los nazis. Entonces, O sea, era este joven Casablanca que era un territorio neutral donde Neutral. todo que lo eso que es estaba súper pasando en el importante porque mundo ahorita vamos a... se que unía. tiene que ver con el final muy cabrón. Por Pero- supuesto. Pero bueno, entonces Warner le da luz verde a este proyecto. A ver, No, espérate. Primero, Ajá. le dije, este cuate dice, esta obra no vale la pena y tal, pero el productor la quería y dijo, bueno, está bien, te dejamos comprarla. Y en la negociación la acaba comprando por $20,000. exactamente. Sí. Y es la obra de teatro no presentada o no puesta más cara, la compra de una obra de teatro, de un libreto no presentado más caro de la historia. Órale. Hasta ese momento. Ujú. Y pues sí, porque pues, no vale nada, porque la obra pues, no se había presentado, no tenía público, nadie la conocía. Sí. Entonces, pues no tenía ningún valor agregado, era un libreto Exacto. al aire, le pagan $20,000. Y empiezan a buscar director. Y William Wyler. A Billy Wilder. Querían a Billy Wilder primero Ajá. y no podía, estaba ocupado. Exacto. Y entonces Pero, ahí... o sea, lo que es importante recalcar es que, por ejemplo, no es como El Exorcista o The Shining que ya era una propiedad intelectual conocida. Conocida. Ajá, como Y que, a ver, No, es, esa era es la desconocida. producción y hay que, Sí, sí. hay que enfocarnos para echarle chingón. Aquí era una película más cualquiera. O sea, era el Studio System y dijeron, hay que sacar un chingo de que películas. acaba siendo la segunda película más Exacto. importante de la historia según Pero el AFI. cuando se hizo, ellos lo hicieron como si fuera una película cualquiera, una obra por encargo, para sacarles y a chingar a su madre. Pero nunca se imaginaron que estaban haciendo la película más importante del cine norteamericano, literalmente. Sí. La segunda, según Bueno, el Ciudadano AFI. Kane. Pero Ciudadano además, Kane, ok. pero es que todo en esa película fue igual. Porque al final también la canción acaba siendo la segunda más importante después de Over the Rainbow, Sí. según el Y la, AFI. y la Bueno, canción ni pura siquiera se hizo sorpresa. para esa película. No la querían. Y el director no quería la canción. Y el compositor quería sacar la canción de la película. Y al final se quedó porque ya no les alcanzaba el tiempo para volver a remasterizar Correcto, todo. sí. Y querían que Irving Bergman regresara no, ahí tengo un a fun fact. actuar. Oigan, paren, actuar estábamos parte de en las contexto. escenas, Esto. Déjame pero decir los eso porque está bueno. habían cortado Porque el pelo. según yo... eso Le es lo que iba a habían decir. cortado el pelo. Es lo que iba a decir. Sí. Que, o sea, cuando estaban filmando, Ingmar Bergman empieza a tararear esa canción que no estaba... Ingmar Bergman. Sí. Ingrid Ingrid Bergman. Bergman. Entonces, La actriz. la actriz. Entonces, ya se la pelaron justo por lo que dice Santi, que ya le habían cortado el pelo y ya no podían regrabar esas escenas. Ajá. Entonces, tuvieron que a la de a huevos sacar esa canción a la pero película. no fue así. No fue tan así. O sea, ellos grabaron la canción, él estaba tocando, ella canta, él canta, bla, bla, bla. Está todo el tema de la canción. Y el músico, Ajá. cuando musicaliza toda la película, es el que no le gusta la canción. Ok. Y dice, no, esa canción hay que regrabarla. Y al director tampoco le encantaba. Entonces decía, sí, regrabemos la canción. Pero para regrabar la canción tenían que hacer un reshoot con ella. Y ella les dice, sorry, me acabo de cortar el pelo para no me acuerdo qué película fue, pero Ah, ya. se acababa de casi rapar, se cortó el pelo muy corto Sí. para la siguiente película, porque además está... Yo había escuchado el rumor al revés, que era que Ajá. por culpa de ella tuvo que volver o sea, que ella Que se empezó a quedó cantar la la canción canción. y por eso tuvieron que conseguir los derechos de esa canción, porque ya no había de otra. Bueno, Son rumores, a ver. potato, Son potato, rumores, Sí, sí, sí. tomato, rumores. tomato. Sí, sí. Y que no al me digan en la final, esquina. Pero los dos están al interesantes, final güey. Sí. no querían la canción y se quedó. Y Exacto. acaba siendo la segunda canción más importante en la historia del cine. Correcto. As Time Después Goes By. de As Time Goes By. Después As Time de Goes By. la Over the de Rainbow. Over the Rainbow Del del Mago Mago de de Oz. Oz. Exactamente. Entonces, Ah, a ver, a ahora ver. sí, regresemos a la Contexto. historia del contexto de la Ok. película. Entonces estamos con que pues hay un guión de una obra de teatro que nadie conoce, la obra no se ha presentado, la compran por $20,000 porque este productor se pone necio, busca a Billy Wilder, Billy Wilder no podía, le recomienda, primero creo que fue a 2 directores y acabaron quedándose con Rick, ¿no? Entonces empiezan a castear la película y es una película que todo lo que parecía que era algo completamente banal, que iba a ser un triángulo amoroso sin ninguna repercusión de ningún tipo, acaba siendo la segunda película más importante de la historia del cine según el AFI. Pero sí, es ¿Pero de cuál es la uno? ¿Ciudadano Kane? Ciudadano Kane. Ciudadano Kane. Pero sí, o sea, la película, por lo que tengo entendido, se fue escribiendo durante el rodaje. Bueno, es que el guión de teatro no les gustaba y tenían que rodarla, porque también tenían una serie de elementos, entre ellos había una agenda complicada con Humphrey Bogart y en segundo lugar, pues no sabían cuánto más iba a durar la guerra. Exacto. Entonces,
y fueron reescribiendo la película conforme la tenían y tenían un montón de finales. Sí. Y a nadie le decían cuál era el final que iban a querer. Y tenían una gran discusión interna en el estudio sobre qué final querían. Sí. Pero la película se iba escribiendo sobre la marcha e iban rerodando y rodando escenas y las iban editando, las iban cambiando Sí. conforme la película se iba filmando. O sea, pero Y- todo se grabó entonces en el lot En un backlot. de- Todo se, Sí. no, todo se rueda en Warner. En Warner. Sí. Adentro de la Warner. Pero de hecho, otro fun fact de esa película es que pues el logo animado de la Warner, pues tiene elementos musicales y demás de Sí. la película original. Yo de también la leí un película de Casablanca. fact que el único set que se construyó para Casablanca fue el Rick's. del Rick's, Rick's Bar. el Rick's Bar. Era O sea, que reusado todo lo además. demás era usado de todos Sí. lados. Era reusado de, Ajá, de- de de sets otras de otras producciones. películas. O sea, el director Michael Curtis, su especialidad es los sets, porque tipo Robin Hood, las películas de Ajá. Robin Hood, lo que más llama la atención es que él te meten en un mundo, pero un mundo que se siente teatral, pero que es parte de su estilo, ¿me entiendes? Entonces, sí. cuando tú ves Casablanca, cuando tú vas a Casablanca está culero. O sea, es un bar culero que se llama Rick's y se acabó. No hay nada más que ver. Y más en esa época. Esa época estaba horrible Casablanca. No, Entonces, no, pero espérame. Pero el Rick's Bar no existía en por eso, Casablanca. ahorita si vas a Rick Rick's, Bars- o sea, Sí, pero Rick's Bar se construyó en Casablanca posterior Sí, a la película. correcto, sí. Porque aunque la película se grabó en el estudio de Warner, Sí. después turistas empezaron a atascar. exacto, pero Ahí o sea, era ahí va mi Casablanca punto. buscando Y en el Casablanca Rick's no hay Bar. nada. Por eso, ahorita si vas a Casablanca está culero, nada más está el Rick's. Antes todavía está peor, ¿me entiendes? No hay nada que hacer. En cambio, o sea, lo que No hizo... estoy de acuerdo contigo. Ajá. Y Marruecos es uno de los lugares que tiene mayor sofisticación en el mundo y es una cosa espectacular la confluencia de todo tipo de culturas. O sea, simplemente llegas a Tánger, llegas a Casablanca, llegas a Rabat Ajá. y las ciudades es una confluencia espectacular de culturas y religiones que hacen que tengan una sofisticación, una cultura riquísima y el lujo arábico y demás. O sea, es una cosa, pero realmente Bueno, espectacular. ajá. No va con nuestros códigos Claro. occidentales la mayor parte de todo el país, Sí, pero ahorita es lo increíble. que me refería es que, o sea, Michael Curtis lo que hace es que hace una atmósfera muy cabrona, muy romántica de Casablanca, que la gente idealiza a Casablanca y cuando llegan se dan cuenta que no es el Casablanca que en su mente habían creado por culpa de la película. Obvio. Es sí, lo que me claro. refiero, exacto. Sí, bueno, pero pues, o sea, esa es la magia del cine. O sea, al final de cuentas, esa Casablanca que él enseñó no existe. Todo fue filmado en un backlot en Warner. Exacto, pero es la magia de Michael Curtis, que crea unas atmósferas que te enamoras visualmente, estéticamente y atmosféricamente. Y él Bueno, había hecho Mildred Pierce y tiene otra muy No, a ver, el güey famosa. tiene Tiene varias, 117 sí, películas. tiene Pero tiene muchísimas. otra así Sí. muy icónica. Pues Robin Hood Varias, es su más Robin Hood icónica es- No, después espérate, de eso. espérate. Tiene una que es así muy cabrona. Bueno, sigue. Según yo, sí, otra de... Hay muchas. Se ha hay hecho varias. también uno que se llama Red River, no sé, algo así. o sea, Bueno, sí. Humphrey Bogart tampoco era tan famoso en ese momento. Ujú. Él ¿No había hecho el halcón maltés? ya había hecho el halcón Acababa de maltés, hacer sí. el alcohol, Sí. acababa de hacer el alcohol maltés y otra más y estaba saltando a la fama, estaba en su reciente salto a La de fama. Angels with Dirty Faces con Sí, por supuesto. James Cagney. Sí. Pues ya había hecho el alcohol maltés, estaba saltando a la fama y en ese momento estaba en su momento de breakthrough, ¿no? Ujú. Y esta película es la que realmente lo catapulta a una estratosfera fuera de serie. Sí, se volvió Y, icónico. y Ingrid Bergman también tampoco era tan famosa Sí. y esta película es la que la catapulta Sí. al estrellato Y bestialmente. dicen que las malas lenguas... Que tenían un affair. Ajá. Sí. Y por eso que la esposa de Humphrey Bogart todos los días las armaba de pedo y por eso que ya había como una tensión muy cabrona entre ellos dos que era muy incómodo para los dos porque ya había un chingo de rumores de la affair y no sé qué chingados. ¿Cómo te gustan los tabloides, bro? No, dije las malas lenguas. güey. El tabloide. Sí, sí. La Esas chisma. son las malas lenguas. Pero el Hollywood hush hush. Pero eso es lo que hace interesante los rumores Obvio, alrededor de la obvio. película. Te Una estoy película molestando. chingona y tan clásica como esta se presta a que haya un chingo de rumores alrededor de ella, güey. Sí, claro. Sí, por supuesto. No, y también otro dato interesante es que la mayoría de los que actuaron como los nazis eran judíos alemanes. Sí, que además, bueno, el Y main que y estaban character... huyendo del...
No, él actuó De la de nazi 4 o 5 veces en su carrera y él era no era, él era judío, huido de Alemania, pero era alemán, era un alemán judío que huyó de Alemania por ser judío y hace de nazi ahí, hace de nazi varias veces y en varias entrevistas declaró que esa era su manera, o sea, el hacer o interpretar papeles de genocidas malditos que todo el mundo odiaba, era su manera de vengarse de los nazis. Como O sea, Taika era- Waititi haciendo a Hitler en Jojo Rabbit. Exactamente. Era la venganza, la dulce venganza. Bueno, pero a ver, ¿por qué creen que Casablanca, así como dices que era un guión perdido por ahí, qué es lo que la hizo Icónica. trascender ese clásico que hasta ahora pues estamos hablando de él? Son 1000 cosas. Son un millón de cosas. Yo creo que 1000 cosas. Pero primero que nada, el tratamiento del triángulo amoroso. sí. Claro. Hay muchas notas en la dirección en la cual Bergman le preguntaba al director que en su actuación a quién debería de Correcto. interpretar como que amaba más, si a este o al otro. Y él le decía a los dos. Y no le decía cuál era el final. Y no les Ah, revelaban ok, cuál era entonces- el final. Y entonces realmente es una película que se va Se construyendo. nota el conflicto que además Y se va interno de ella. construyendo. Y yo he tenido la oportunidad de estar en sets en donde la película se está reescribiendo constantemente porque tienen esa forma o esa fórmula de estudio, ese presupuesto en el cual las películas se van escribiendo conforme están ahí y se escriben y se reescriben cuando las ves editadas. Y realmente son películas que se enriquecen muchísimo y que tienen esa posibilidad de cometer y de tener la prueba y error en el set y se van formando y se van haciendo y perfeccionando de una manera que las películas que se rodan de corrido pues no tienen Claro. esa posibilidad, ¿no? No, pero Que ya además están esa forma de escritas. dirección, de no decirle a los actores cuál es el outcome de lo que están haciendo, es muy útil porque desorienta a la audiencia. O sea, es lo mismo que hizo... Bueno, y desorienta a los propios actores y el propio actor está transmitiendo algo que no sabe para dónde va. Exactamente, ¿no? como en Psicópata Americano, que le dijeron a Willem Dafoe Sí. que lo pusieron a actuar la misma escena 3 veces con distintas y no le dijeron cuál era la buena. verdad. Y entonces, y usaron en el corte pedazos de todas. Entonces, tú como audiencia estás viendo y dices... Y es parte de la aquí- psicosis del exactamente, personaje. tú estás provocando y en este ese- caso es parte de la confusión de ella. Exactamente. Y la confusión de ella, que es la confusión de la audiencia que Correcto. no sabe por Exacto. cuál Por se cuál va a ir. ir. Porque está muy padre la relación entre Y lo que es terrible, que entre volvemos Ricky- al inicio, que es tu comentario inicial, que mucha gente hoy en día no le gusta, y lo que es terrible es que el machismo de la época hace que Warner ordene que ella no se puede ir con él. Es que Y Pero yo, también entonces, es yo- un final muy yo épico. lo interpreto más. Fun fact, consideran matar a Laszlo. O sea, existió una Ujú. conversación, existió una plática de si Laszlo debía morir o no. Porque si él moría, entonces ya era Laszlo libre. muere o vive. Es ella como el era gato de libre de Schrödinger. irse por el otro. O sea, yo lo interpreté más de que, o sea, es como una analogía de lo que está pasando hoy en el mundo. Por ejemplo, Rick representa a Estados Unidos, neutral. Él no se mete con nadie, no le declara la guerra a nadie y nada más ve por sus propios intereses. Sí, tuvo historial de que se metió en otras guerras y ayudó, pero hoy en día no está haciendo ni verga, ¿no? Víctor representa a los países europeos que estaban apoderados por los nazis y él es como la rebelión, la resistencia hacia eso, Sí, ¿no? Me encantan esas lecturas, Ajá. pero te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Tú crees que esas lecturas ocurren a posteriori o crees que las estaban pensando mientras estaban filmando? No, a posteriori, obviamente. Claro, sí, más para allá, pero la verdad es que hace sentido por la época en la que estaban viviendo, por eso estoy ¿Y diciendo. ella quién es? se Y supone? ella es como, representa a la libertad, a los países libres, así. Y luego, ¿qué más? Pero yo falta? creo que esas lecturas de las películas Sí. ocurren después. Es como los demonios de la lengua, ¿no? Sí. Es como estas frases que unen de repente ciertos poetas 4, 5, 6 palabras y crean monstruos literarios espectaculares. Sí. O sea, yo creo que de repente también ocurre esa magia en las películas y más en una película como Casablanca, en donde, bueno, pues están inmersos en una realidad, están inmersos en un discurso y en un dialecto, en un diálogo entre los personajes y demás, y se van sin querer generando estas dinámicas que después la audiencia les otorga Claro. interpretaciones muy particulares que son a posteriori, ¿no? Correcto. Yo no creo que el director haya pensado en eso. No sé, puedo estar O sea, que equivocado. entrevistarlo a Michael Curtis para Estaría saber. No, pues va a estar Por eso, Ya es está, la única manera sí. de más saberlo. enterrados. Sí, Pero a en mí, a mí me hace 1942, mucho ¿cuántos sentido y tenía? también por el diálogo final que le dice, cabrón, o sea, esto va más allá de lo que de una pareja entre nosotros. Entonces, tú vete con él porque este güey te necesita para que lo apoyes en su causa y yo le declaro la guerra a los nazis Ajá, y, sí, sí. y ya, se acabó.
Bueno, ese final es épico, ¿no? Sí. Y el, Sí, y a el mí me final encanta. es además el gran Sí. estoico. Y también creo que lo más jugoso de la película son los diálogos. Creo que cualquier diálogo de la película es un quote para la eternidad, literalmente. O Pues sea, yo creo que ha de ser de las que más tiene frases como que Memorables, se sí. quedaron. Bueno, y algunas ni siquiera salieron en la película, se las inventaron Exacto, después. como la de Play It Again Ajá. Sam. O sea, esa salió Ajá, por la película exacto. de Woody Allen y. No, igual la de We Were Always at Paris, ¿no? Ajá, O sea, exacto. Siempre, o sea, se le atribuyen incluso Es como cosas a la efecto película de Mandela, Noche. o sea, Sí. de que nunca dijeron eso en Y realidad luego- y todo el mundo cree que sí. el diálogo de The Usual Suspects fue el que se inspiró Bryan Singer para a su película ponerle The Usual Suspects por el diálogo de Casablanca. Entonces digo que es una película que ha O la de Influenciado la influenciado historia muy del cabrón, cine la sí. que de una manera improvisó espectacular. sí. Humphrey Bogart, la de Here's Looking at You, Kid. Sí. Cuando Sí. esa que se la sacó de la manga, pero esa sí la dice, en Sí, es así, realidad. es así. Sí, pero definitivamente, o sea, es una película que, pues, como te decía, a pesar de lo anacrónica, porque los tiempos han cambiado y porque los modos ya son distintos, o sea, no podemos dejar de considerarla como uno de los pilares y uno de los, como dices, los triángulos amorosos más arquetípicos que ha arrojado el Sí. cine. Es que yo pienso que en ese sentido creo que es el arte y evidentemente el arte cinematográfico, pero todas las artes son el contexto contra el concepto. O sea, el Ujú. concepto de lo que estás tratando de decir, lo que el guión dice, lo que el guión transmite, etcétera, etcétera, en contra del contexto histórico en el cual se está generando esa obra cinematográfica o un cuadro. O sea, el contexto, la colisión del contexto histórico contra el concepto es lo que genera grandes obras de arte. Entonces, o sea, tú no puedes entender a Picasso en el 2023. O sea, no puedes entender el Renacimiento y los renacentistas hoy. O sea, los ves y dices, bueno, pues, todas estas obras religiosas, pues qué diablos. Sí, claro, Al sí, día el de arte hoy, sacro. al día de hoy, ¿qué onda? O sea, pero en el contexto en el que estaban, son realmente poderosas y esta obra es realmente poderosa en el contexto que se estaba viviendo. O sea, es una película que se está filmando en medio de una guerra, a propósito de la guerra, con el contexto de la guerra y Sí. con actores que venían huyendo de la guerra. O sea, 34 claro. actores, solo 4 eran americanos, el resto eran todos de distintas nacionalidades, todos huyendo de Europa y todos huyendo de la guerra mundial. Entonces, es ese Que hay una contexto historia histórico. detrás de la historia que es muy Pues es que poderosa ese también. contexto es lo que le da Sí, claro. peso Ujú. a la obra. Y eso yo creo que en cualquier juicio, cualquier crítica que haya hacia una obra cinematográfica, tiene que entender el contexto en el cual la obra está hecha. Entonces, si juzgamos las obras a partir del día de hoy, pues de repente tienes cosas como que pues, quieren censurar Bambi porque pues ya Claro. no es, o sea, dices, bueno, espérame, o sea, en la época en la que se hizo fue revolucionario por esto, y no vale la pena que mutilemos o cambiemos o critiquemos nuestras obras históricas a propósito del contexto de hoy. Por supuesto que no las vamos a repetir, porque ya la historia ya cambió, la sociedad ya cambió, todo ya cambió y en este momento estamos viviendo lo que estamos viviendo y somos de aquí de ahora. Ujú, claro. Pero en aquel entonces hay que entender, respetar, admirar de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde vamos, Claro. ¿no? Y entonces conocer nuestra historia para no repetirla. Exacto. No, pero también por decir, incluso la forma de actuación. O sea, porque también he escuchado ese comentario Totalmente. de gente que dice, ay, es que ella es toda exagerada y como que... Pero eran otras formas Sí. también. Era de educación Venían del teatral. cine mudo. Y venían del... Exactamente. O sea, y es 1942, la película que se debe haber filmado que en 1940, De hecho, no sé exactamente. la Michael fecha, pero- Curtis dirigió la de Just Singer, según yo, ¿no? La primera película sonora. Sí, exactamente. Sí. Ujú. Entonces, o sea, digo, venían de una disciplina, sí. disciplina de sobreactuación y tal, Sí. y todavía estamos hablando de Sí. de un periodo casi de transición, ¿no? Sí. Sí, pero a mí se me hace que incluso con todo eso, o sea, es como ¿por qué Shakespeare sigue vivo? ¿Por qué seguimos recurriendo a las obras de Shakespeare o pues, en general los clásicos? Porque son arquetipos y porque están enterrados en emociones muy primarias. Y, o sea, E históricamente contextuales, porque, o sea, si Shakespeare de repente lo traes al día de hoy, muchas cosas no te van a hacer sentido, las vas a tener que adaptar. o sea, pero a lo que voy es que se ancla en
emociones, la envidia, ya sabes, Muy primarias. la venganza, son muy primarias. Entonces, la por eso, familia, la familia, la venganza, son cosas el odio, el amor, de el la miedo. condición humana que siempre van a perdurar y que no importa que cambien los contextos. A ver, no sé, probablemente muchas personas se van a poder identificar con el triángulo amoroso, con ese verano idílico que pasaron en París estos dos y ese Pero también recuerdo con un amor prohibido. y un amor prohibido porque ella ya rehizo su vida, porque ella ya tiene a alguien más. O sea, esas historias se siguen viviendo actualmente. Entonces, por eso, a pesar de que el estilo, o sea, de que estéticamente la forma más que el fondo pertenece a cierta época, el fondo es lo que hace que Casablanca se siga viendo y te sigas, o sea, pudiendo identificar con un personaje o con otro. O con todos. O con todos. Porque al final de cuentas es que creo que algo que es muy local se vuelve universal. Y esto es maravilloso en las historias. En ese momento era un momento histórico sumamente local en el cual algo estaba pasando que era extremadamente puntual dentro de la historia, del contexto histórico que estaban viviendo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y eso que es tan local y tan focalizado, de repente se vuelve algo universal. Porque como acabas de decir, todo mundo en su historia tiene ese amor de hace muchos años que recuerdas y que si te lo encuentras de repente... Exacto, y que te va a mover el tapete y que tal vez ya estás con alguien más, pero vas a seguir sintiendo algo por esa persona y donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de Casablanca es, por ejemplo, hay muchas películas que pasa esto de que había una pareja que funcionaba muy bien, se dejan de ver y ya esta pareja tiene una nueva pareja, pero su nueva pareja tiene algo que a la audiencia no nos gusta y por eso queremos que regrese con lo que estaba antes. Titanic, pero por en ejemplo. este caso, los dos... Es que de hecho, lo amas. Es que Víctor, pobre güey, lo mandaron al campo de concentración y ella tuvo su affair, bueno, su nuevo amorío con Rick, en lo que él estaba peleando por su vida en el lugar más culero de la historia de la Tierra. Del planeta. Sí, claro. Y de la historia. Por eso se me hace tan poderoso el Triángulo del Amor, porque, o sea, tú como audiencia estás igual de confundido que ella. Exacto. No sé por cuál irte. Y lo más padre, o sea, Rick es un... Pues es medio cabronzón al principio porque es neutral en todos los sentidos. No, pero neutral y es patanoso. Pero cuando ya te ganas a Rick es cuando él tiene el poder de mandar a Víctor a la cárcel o peor. Sí. Y quedarse con ella, pero él decide no hacer nada y ayudarlo. Ahí es cuando dices, yo ya estoy con Rick, pase lo que pase, ¿no? Claro. Entonces, para mí es el factor diferenciador entre ellos dos. Pero al principio de la película, cuando la primera vez pero que se vi, redime porque, por eso. Sí, porque al principio la verdad es pedante y un poco... No te cae bien. A la chava que está ahí en el bar la trata con la punta del pie, la manda a sacar. O sea, no es un personaje que de entrada... Sí. No, es un tipo desagradable al principio. Sí. Pero, y además es contrario a todas las teorías del cine y el save the cat en los primeros 5 minutos y tal. Patea al gato en lugar de salvarlo, ¿no? O sea, tiene muchos temas así. Pero su personalidad y cómo la gente lo ve y así, hace que tú como audiencia estés muy interesado. Ah, cabrón, ¿quién es este cabrón? Es misterioso. Es misterioso. Es misterioso. O sea, y además es como el bad boy, ¿no? Que también, o sea, como mujer lo ves y ese es el que te enamora. Anuar otra vez tirando el celular. Sí. Pero sí, y incluso, o sea, todo el atuendo, o sea, se volvió un ícono. No, es que lo que hace para un personaje poderoso es la actitud que los demás tienen hacia él. Entonces, por ejemplo, cuando van al bazar y ella quiere comprar una bufanda, no creo que era. Sí. Y le dice, son 700X, ¿no? Y ve a Rick y dice, no. Sí, el tipo dice, 100 porque eres amiga de Rick. Entonces, sí. eso es lo que tú como dices, es el cabrón, respeto, ¿quién es este cabrón que es tan interesante, no? No, cuando manda a sacar a uno que se quería meter como en la parte privada. O sea, la presentación del personaje, que es una de las partes más importantes en cualquier película, es brillante. Es brillante, pero es muy en contra de las teorías modernas del cine de ¿no? Que el personaje te caiga bien al principio, que haga tal. Sí. No, es de una arrogancia y de un poder y de un tal y de un misticismo al principio que es maravilloso. Y te digo, en lugar de save the cat, pues kick the cat. O sea, kill the cat. Sí, no kill, pero kick. O sea, sí le da una patadita para él. Pero es también eso lo que la hace maravillosa y que hace el personaje de Rick tan fascinante, porque es como el arco que se genera, o sea, que empieza de esta manera y te va ganando. Y al final se sacrifica, ¿no? Al final de alguna manera. Exactamente. Sí, entonces eso. Y el personaje de ella, pues, ¿ustedes qué opinan? Uy, a mí ese personaje me parece fascinante. Además, ella me parece realmente una actriz espectacular y es
un papel bien difícil. O sea, es muy sencillo que ella juegue la víctima y no la juega nunca. Sí. O sea, ella, it's above that, todo el tiempo está por encima de esa circunstancia en una confusión bestial, completamente humana y completamente entendible, pero era muy fácil hacerlo mal. O sea, ese papel era muy fácil hacerlo cursi, ese papel era muy fácil Caer hacerlo. gorda, Caer sí. gorda, era muy fácil hacerse la víctima y tirarse al drama, y nunca lo hace. Ella se mantiene, o sea, con una elegancia impresionante durante toda la película, y es realmente un personaje entrañable en Sí. su Sí, sí, sí. confusión, y en una confusión que además, de la cual ella no es víctima de nada, ni de sí misma siquiera, y no está mal. Sí, no, y además como ¿No? muy humana. Sí, totalmente. Es que Y muy lo padre de Ilsa es que relatable. pone las necesidades de las personas antes de que las suyas. Porque si Sí. fuera por ella, se queda con Rick a chingar a su madre Víctor. Pero ella sabe que Pero está Warner mal. no lo hubiera permitido por la época. Exacto. El machismo. claro. Pero hasta ella le apunta con la pistola a Rick para decirle, cabrón, dame los Sí. papeles porque por más que te amo, lo de Víctor es mucho más importante que tú y yo a la verga. Entonces, por Sí, eso me esto es cae bien arriba de Sí, Ilsa. porque nosotros, además ¿no? tiene una Sí. causa, o sea, por eso es un Exacto. personaje increíble, porque es Sí. noble, porque, como dices, está más allá de lo mundano, o sea, Sí. ella también tiene un propósito y una Sí. manera de ver el mundo que es admirable. Sí, sí, por supuesto. Y hace poquito, o sea, la vi cuando salió en cines como hace 2 años, en Ujú. Cinépolis, y no me acordaba que era tan simpática la película, güey. O sea, hay un personaje que se llama Louis, que es como Ajá. un general nazi, según yo, ¿sí? Sí. Sí. Y está cagadísimo ese güey, o sea, no me acordaba que era tan simpática la película, y justo también me encanta el arco de ese güey, como darse cuenta que lo que están haciendo es una mamada, literalmente. Ujú. Y... No, está plagado de personajes. Sí. De hecho, bueno, el director es este gran fanático de los coches Mm. y entonces le pone, ¿te acuerdas? A los dos personajes les pone Renault y Ferrari. Ah, pues sí, Este güey. par. Ay, no me Sí, acuerdo de Ferrari eso. dice que le consigue los papeles, güey. Tienes toda la razón. Exactamente. Y el Renault es el Sí, gorrito. es que lo padre de esa película que por más que sean personajes terciarios, te acuerdas de ellos. Sí, no, por Yo me supuesto, acuerdo son de Ferrari, entrañables. chinga su madre. Sí, O son el personaje entrañables. de Peter Lorre, que sale, Ajá. que es el que tiene las cartas firmadas por Charles de Por Gaulle. Charles de Gaulle. Ajá. Ujú. Sí, También sí, me sí, acuerdo sí. del chavito este que le iba de la chingada y le urgía dinero para irse a Estados Unidos. Es que tiene, para hacer una Ajá. película, tiene una serie de subplots que parece Exacto, serio, es que eso ahí ya también lo empieza hace el arco muy- de Rick, Ajá. porque aconseja de que le ponga el 22 para que le consiga la lana para que tenga se la pueda lana ir a para que Estados se pueda Unidos. ir. Entonces, ahí ya empieza a Rick inclinarse un poquito hacia... Hacia el lado Hacia más el lado de la luminoso, luz. sí. Ujú. Sí, pero Ah, como increíble. dices, o sea, tiene todas estas capas que a pesar de que son personajes secundarios, no los trata como relleno, nada. ya sabes, o sea, cada No, uno no, tiene su profundizan historia. ellos y Porque, lo hace y bien. también siento que era importante que no solo se centrara en los personajes principales, porque en una guerra, ahora sí que todo el mundo tiene su historia, y era Sí. importante como enaltecer las distintas y los distintos puntos de vista y distintas anécdotas y vivencias que suceden en una guerra. Sí. Bueno, además, o sea, estás hablando de una serie de lecciones que a nivel dramático son extremadamente enigmáticas. Ujú. O sea, tú tienes la Segunda Guerra Mundial y está Europa ocupada. Y en el norte de África, pues tienes Estambul, tienes, o sea, un montón de ciudades que pudieron de cualquier forma ser muchísimo más icónicas que Casablanca. O sea, ¿por qué Casablanca? Sí, Casablanca, en el contexto histórico en el que estaban hablando, pues había ciudades que podían haber sido mucho más propicias para ello, pero al final Pero bueno, porque acaba estaba siendo... como en la ¿Pero qué tiene muy que pegado ver? en la costa, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? Pues sí, pero a ver, Pero de ahí Estambul, no, porque de Casablanca se pasaban a Lisboa y de ahí volaban a Estados Unidos, ¿no? Se supone. pues, y en el Mediterráneo tienes un montón de ciudades que todas servían para irse para todos Bueno, pues sí, lados. Y además podían haber sido muchísimo más icónicas en ese momento. Y del propio Marruecos tienes Tánger, tienes Rabat, tienes, o sea, muchísimas ciudades que pudieron haber sido distintas. Pero bueno, fue Casablanca y en Casablanca además le tiran para todos lados. O sea, si te acuerdas, hasta Franco acaba embarrado porque Rick le acaban diciendo que él de alguna manera peleó contra Sí. Franco en España, ¿no? Exacto. Y entonces es este cuate que es el rebelde de todos los regímenes fascistas de Europa en un momento específico en la historia en donde el bad boy era, pues, ¿te acuerdas de esta película de Historia de Espías? Ujú. Historia de- Bridge of Spies, la de... No, Spielberg. No, la ¿Cuál? de Brad Pitt con Robert Redford. Ah, ya. Que Sí, sí, también sí, es sí. esta conjunción de espías todos Sí, en sí, un, sí. en un momento determinado, pues tiene
o sea, Rick tiene mucho de todos los personajes que vienen siendo históricos y después muchísimos personajes posteriores se han basado en ese personaje enigmático, mañoso, Correcto. poderoso, que se las sabe todas, que calla y entiendes que sabe más Sí, con una tipo, mirada. Un Han Solo viene de ahí. Exacto. Justamente O es sea, el tipo de el güey personalidad. neutral sí. que nada más ve por sí mismo y al final acaba haciendo algo bueno por la causa. Exactamente. Totalmente de exacto. Pero este es más raro, porque este sí viene de hacer muchas cosas por muchas causas. Pero empieza Bueno, como sí, el- exacto, no es un bounty hunter. Exactamente, o sea, empieza como Pues no el sabemos tipo... qué hizo Han Solo antes. Pues empieza como el tipo que viene detrás, ¿no? Que viene de regreso de todo, que ya está cansado y que ya más bien Pero como que no dices, quiere es un nada y- rebelde, o sea, o sea, pero tiene causa importante, o sea, no Totalmente. es un nihilista. Sí, exacto, o sea, él ya peleó, Ajá. él ya hizo su lucha. Ya él solo quiere que lo estuvo dejen en paz en su puto bar. y ya está metido en la última esquina del planeta, en un lugar que se llama Casablanca, no conoce nadie, y que tiene un bar y lo único que quiere es que lo dejen en paz. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que es bonito de ese personaje, que a pesar de todo se vuelve a enganchar. A involucrar, y a involucrar, en la ¿no? lucha Sí, y a recuperar como estos ideales y hacer, como dices, por un bien mayor, sacrificios. Sí, sí, su valor moral, ¿no? O sea, Exacto. el personaje tiene ese arco, como tú decías, que es espectacular. También dice las malas lenguas Me El encanta chisme de tabloide. que iban a hacer un remake con Ashton Kutcher. Ay, no, me No, muero. te voy a decir quién quería hacer un remake de esto y ahora me voy a acordar. Había alguien que estaba, y fue Truffaut. ¿Truffaut? Truffaut quería hacer un remake. Ay, pues no si hubiera mal no estado mal, recuerdo. Él Yo es creo que bueno. cualquier remake de Casablanca hubiera estado mal por quien No, son las sea. películas que no se tocan, se acabó. Sí, sé, o Rick. sea, a ver, ¿quién Ahora va a sí hacer que un no lo remake? sé, Rick. ¿Quién quiere hacer un remake del Padrino? Se la des a quien se la des, no va a ser igual. No, porque Truffaut tenía otra ondita. Hubiera hecho como algo muy diferente. No me hagas mucho caso porque ahorita lo checamos. Ashton pero Kutcher creo que estoy fue- casi seguro. Yo no sé si Y el Ashton estudio Kutcher, dijo, están pero pendejos, no, no va a hacer nada de esto que dicen. Ahorita te lo voy a confirmar, pero creo que fue Truffaut, ¿no? El que quería hacer un remake de Casablanca. Pues yo creo que hubiera estado interesante, la verdad. No, yo no la tocaría ni de milagro. O sea, ya. Son esas películas que ya tienes que dejar. O sea, ya funciona muy cabrón. ¿Qué le vas a agregar que la película original no tenga? Y justo como decimos, ya se hizo en un contexto muy específico. Sí, fue Truffaut, en ¿Truffaut? 1974. Quiso hacer un Y remake luego, de ¿por qué Casablanca. le dieron cuello? Porque. Yo creo que se echó para atrás. ¿Fue atrás? O sea, yo digo, no sé. La verdad, eso es otro. Ahorita lo acabo de checar, pero Sí. sí fue así. Pero sí, yo creo que sí. Si de Sí, repente te sí, Pudo da haber hecho un miedo, güey. spin-off, Claro. ya sabes, de la historia de ellos en Eso París. por ahí está interesante, pero, güey, o sea, Casablanca no ni de pedo lo hacen. O sea, nadie se atreve. No, Ningún estudio. No. Ningún no. estudio. Ni ningún director. Ningún director. O sea, ¿no? ¿Y para qué? Sí, no O Sí, sea, claro. ¿para qué? Sí, ¿no? No, y bueno, pues no sé, podemos hablar de nuestras escenas favoritas. A mí, la que me parte el corazón, o Va a sea, ser para esa bien a y para todos, mal. sí. O sea, cuando cantan la marsellesa Sí. en el bar, se me Uy, hace de los that's momentos it. más hermosos de Cuando la... apagan el himno de los alemanes. Sí, y está toda todo esa el bar- parte Esa es la mejor escena de la película, súper punto. inspiradora. Y al final, obviamente. Y además, o sea, te digo, ahorita la vemos y decimos como, "Ah", ya sabes, te quita el aliento y Sí. como que dices, wow, esto es cine. Sí. Sí. Pero imagínate, como dices, o sea, En la ese época en la que momento. se estrenó ha de haber sido muy poderoso. No, ¿no? Y pero los olvídate de extras. eso, no olvídate del estreno. Tú imagínate haber venido de Europa huyendo de esa Claro. guerra y filmar esa escena. Sí, claro. O sea, imagínate ser esa persona que huyó de esa guerra y está cantando. O sea, la música se vuelve tan poderosa y esa escena se vuelve tanto Sí. más poderosa y el contexto de los actores que estaban ahí se vuelve un monstruo para esta película. Y es lo que hace que se te enchine la piel, porque esa gente lo estaba viviendo. Era Sí, real. o sea, y Michael Curtis hace close-ups ahí de los extras y los extras están destrozados. Destrozados, Sí, sí, sí. por supuesto. Pero es que no es lo mismo haber grabado esa película cuando se grabó que si la hubieran grabado en 1975 por Truffaut. Correcto. O sea, es que Es lo que digo. Es que esa es la eso es magia. lo que no Sí. puedes recrear. Jamás, güey. O sea, Sí, eso es sí. lo que es imposible de recrear. Pero bueno, a mí me encanta la película, aunque a la gente no le guste. Pues yo creo que No, no, a aquí la los gente sí tres le gusta, pero- estamos como muy de De acuerdo. acuerdo en que es una película extraordinaria. ¿Se Sí, se por acuerdan de la supuesto. primera vez que la vieron o no? Sí, por supuesto. A ver. Yo tenía probablemente 16 años o algo así. Ok. No lo entendí.
No. No la Dije, ¿por qué no se la llevó? ¿Por qué no se fue con él? No, es cierto. Yo ya estaba estudiando la Sí, carrera cuando la vi. Ujú. O sea, porque me acuerdo que uno de mis mejores amigos de la carrera me dijo, entonces he de haber tenido como 19 o algo así, me dijo, la Santísima Trinidad del cine americano es Ciudadano Kane, Casablanca y Lo que el viento se llevó. Sí, Entonces, las tienes que ver. Y entonces, pues me las eché como que las tres en muy poco tiempo. Hay un día hacemos Ciudadano Kane. Eso puede ser muy interesante. Sí, a mí también me Sí, encanta sí, Ciudadano sí, Kane. Pero, o sea, ya nos tardamos, la neta. Sí, de hecho, esa debió haber sido la primera. Rosewood. Y pues sí. Pero Yo llegué a ella, o sea, Steven Spielberg siempre habla de ella, es su película favorita, yo creo, o una de las favoritas. tenía que ser Y en Spielberg. Orlando, en Disney, había un juego que se llama The Great Movie Ride. ¿Te acuerdas de ese juego o no? Y que te metían por el Mago de Oz, Sí, sí, por sí. los Noir y así. Y llegabas a una parte de Casablanca. Y yo dije, cabrón, esto se ve muy interesante. Vi la película y me mamó. No, Así, bueno. así fue mi historia con Casablanca. Sí. Casablanca es una joya. Yo creo que la vi cuando tenía como 16 años la primera vez. Y sí, bueno, lo estaba diciendo medio en broma, pero la verdad es que esa edad no la entiendes completa. O sea, la vi muchas veces después y llegar a entender el contexto completo, pues sí te toma una serie de desamores que Es que un joven de exacto. 16 años Como que no, sí tienes que estar un no poco entiende. más crecidito y con el corazón roto para poder Te entender un tienen poco que más. haber dado en la torre un par de veces. Para entenderla completa, ¿no? Sí. Y la verdad también siento que tiene uno de los finales, a pesar de Más que, como épicos. dices, que se trabajó no sé cuántas veces y que No, es estaban que no todas esas sabían. opciones, Eran opciones, sí. de final, no podría imaginarme uno mejor, la verdad. O sea, es súper poético. Sí, lo es. O sea, es de esos finales de la historia del cine que nunca se te van a olvidar. Jamás. Sí, no, Es y olvidable. la frase además. Los diálogos, está cabrón, el diálogo sí. final de, creo que este es el principio de una bella amistad. No, y antes de eso, lo de Paris, lo de Ajá, You we'll always have Paris, siempre vamos a tener Creo que París. es que hay como 19 quotes de la película que puedes enmarcar. Cabrón. Sí. Sí, que son clásicos. Entonces, imagínate esa época rica de quotes y ahorita nuestros quotes son I am Iron Man, ¿sabes? Sí, ¿cómo acaba? O ¿Cómo That's acaba? America's ass. A ver, yo creo que las películas de superhéroes, o sea, a mí personalmente me gustan como Sí, me sí. gustaban los westerns. O sea, yo creo que en las películas No, de pero los superhéroes. westerns, Santi, hay unos muy buenos. O sea, hay unos... ¿Películas de superhéroes también? No, pero hay unos que son... O sea, yo ya creo que sabes, las películas de superhéroes son los westerns modernos. Porque es un género, o sea, sí. Es un Bueno, o género, sea, sí. tal vez, no sé, The Dark Knight, o sea, pero los westerns habían, o sea, hasta siguen unos, hay unos muy También, vigentes. y también Sí, había o sea, unos están peleando algo churros. que no vale la pena, o sea... O sea, ¿no sientes que... Es una corriente de géneros y dentro de la corriente de géneros hay cosas muy chingonas y nuestra corriente de géneros es superhéroes y hay cosas muy chingonas. Pero lo sea, sí, pero- esperanzador de los superhéroes Ajá. es que, igual que los spaghetti westerns, van a pasar de moda. Correcto. O sea, igual, en un Sí, momento es una determinado, así corriente. de chole Pero con las ¿no películas de crees que- vaqueros, ¿no? Pero The Searchers, Stagecoach. Oye, hay grandes el bueno, el malo y el películas. feo, o sea, Pero todas también, esas... cuando pase de moda el no superhéroe, vencen. por eso. O sea, esas y cuando siguen acabe vivas. esta ¿Y época, cuántas van a ya se seguir te viviendo olvidaron? Dark Knight. ¿Qué? ¿Y cuántas ya se te High olvidaron? Noon. O sea, Pero ¿y cuántas? O sea, ¿tú te acuerdas la cantidad y el volumen de spaghetti westerns que se hacían en Hollywood en esa época? El 89% se te olvidaron. O sea, ahorita la cantidad de películas de superhéroes que se hacen, dentro de 20 años, el 89% va a estar en el olvido. Va a haber 4 o 5 joyitas Sí. por ahí que son las que se rescatan. O 20 o 30, no importa. Pero va a haber unas cuantas que se rescatan y otras que se vayan ahí al cajón. Esto nunca nadie lo hizo. o sea, pero para la posteridad, yo honestamente no puedo... O sea, que sienta que van a trascender en el tiempo Ujú. muchos... O sea, así como ha trascendido muchos westerns. The Dark Knight. The Dark Knight, seguro. 100%. 100%. Joker. Joker. ¿Y Seguro. cuál otra? Pues espérate, porque todavía están haciendo. O sea, todavía. Pero ya todavía no estamos se les en la acaba. fatiga de los superhéroes. No creo. Pues No yo creo que varias van a creo. estar, van a ser memorables, la neta. A ver cuál. De Batman yo agregaría, Iron Man 1 agregaría, Iron Man 1 todavía. Y Avengers. y Avengers Endgame, por ejemplo, agregaría. Avengers no me queda. Avengers Entonces, Endgame, porque... O sea, va a haber como 5 o 6 de Marvel que se van a recordar. Spider-Man de Sam Raimi las agregaría todas. De hecho, ya han trascendido. Salieron hace 15 años, 20 años y siguen siendo igual de vigentes que antes. Entonces yo creo que las de Sam Raimi van a... O sea, pero a ver, bien. de Casablanca a esto creo que sí ya no. A ver, nos desviamos Sí, totalmente. exacto, nos desviamos totalmente, pero Sí, no, sí. o sea, yo Pero está siento interesante. que westerns, Sí. hay unos que son
o sea, peliculonones para cualquier estándar. Definitivamente. Y la Pame del futuro, una Pame joven va a decir lo mismo de los Y de los Joker, superhéroes. y de Joker es un película no, para cualquier estándar. Y lo seguirá haciendo. Y dentro de ese género habrá joyas. Igual que lo subo en el western. Y el western también se acabó. Para mí los superhéroes simplemente son eso. Son el western moderno. Es ese género ultra comercial que todo el mundo quiere ver en este momento. Que es el género palomero. Y dentro, al paso del tiempo, va a haber joyitas hechas por genios. Y el resto van a quedar en el olvido. Y ya no pasa nada. El arte tiene la maravilla, la maravillosa cualidad de depurarse con el tiempo. Y de que lo que vale la pena trasciende y lo que no, no. El mejor curador de arte es el tiempo. Pues sí. Eso lo dijo Iñárritu cuando recibió uno de sus Oscars. Pues con eso cerramos el podcast. Está chingón el coach. No sabía que lo había dicho él, pero está bien. Bueno, Muy pero bien. conclusiones. Citando al negro. Si alguien quiere decir algo más. Santi, échate algo mamador. De conclusión. No, a ver, la enciclopedia de cine eres tú. No, cabrón, tú ya ¿Y empezaste, tú? O tú sea. ya empezaste, cabrón, y lo hiciste de huevos, como siempre. Entonces, ahora cierra lo chingón, como siempre, güey. ¿Cuál es tu veredicto? Vean Casablanca. Porque el amor prohibido nunca va a pasar de moda. Ah, pero ya. Me encantó. ¿Está bien? Mic drop. Bueno, pues muy bien. Esto fue nuestro especial de ¿Por qué ver Casablanca? Espero que se les haya antojado agarrar su Apple TV o cualquier servicio de streaming donde lo estén pasando y echarse esta joya de la cinematografía clásica que es Casablanca. Nos despedimos. Y si quieren ver más episodios con Santi, vean el que hicimos. El que hicimos de Forrest Gump, que no, nunca de existió. Forrest Gump es la joya No, perdida. Forrest Gump lo vamos a, Lo vamos a Vamos volver a a tener hacer. que El regrabar. remake de Forrest Pero Gump. vean el que hicimos del Padrino, El Padrino. el que hicimos de Guillermo del Toro Y Forrest Gump está perdido, Y Forrest pero Gump lo haremos está otra vez. Pero Y- bueno, sigan a Santi en sus redes, síganos a nosotros, comenten, compartan, denle like, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer, ya lo saben. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Bye.